Dios bendiga ese pueblo, alabanza al Señor, poderoso Dios. Su hermano Ismael con ustedes, hermanos y hermanas, compartirle algo en esta preciosa noche, en el momento en que hago el video, que para nosotros puede ser de gran interés. Amén. He puesto como título a esta enseñanza de la siguiente manera: tu mayor enemigo. Tu mayor enemigo. Amén. ¿Quién es tu mayor enemigo? Ese fue el título que le puse a esta enseñanza. Tu mayor enemigo. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros como seres humanos tenemos muchos enemigos. Y porque aún tenemos, como puse aquí, fuerzas opositoras, fuerzas enemigas, que no vemos, que son fuerzas espirituales de las tinieblas, como lo dice el libro de Efesios capítulo 6. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el mayor enemigo? Sabemos que tenemos un enemigo que es espiritual, que es Satanás. La Biblia dice que los espíritus no tienen carne ni hueso. Amén. Y podríamos decir de la misma manera que no tienen sangre también, porque son espíritus. Gloria al Señor. Pero hay un mayor enemigo. Aún podemos decir un enemigo que es mayor que Satanás. Y usted dirá, ¿cuál es ese enemigo? Porque Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo de nosotros y los demonios. ¿Cuál es ese mayor enemigo? Ahí es donde entra la respuesta. Tú eres tu mayor enemigo. Yo soy mi mayor enemigo. Amén. Y tú dirás, oh, ¿cómo así? Aleluya. Entonces, ¿cómo venzo? Hay fuerzas opositoras. Amén, para seguir. Fuerzas de las tinieblas de Satanás. ¿Cómo venzo yo esas fuerzas opositoras que no veo? Tengo aquí algunos puntos, 5 en total, pero quiero decir algo antes de usar esos 5 puntos para saber cómo vencer lo que no veo. Y lo que puse aquí fue la mente, un portal a lo invisible. Anda, Samalaya. La mente, un portal a lo invisible. Oh, gloria a Dios. Es como un campo magnético, donde las experiencias espirituales son aquí. Oh, gloria a Dios. Y como tengo en otro video, que lo puede ver ahí, que la mente es el campo de batalla del hombre espiritual, amén, o de la mujer espiritual. Pablo, apóstol de Jesucristo, maestro a los gentiles, que escribió desde el libro de Romanos hasta el libro de Filemón, y puede ser que aún el libro de Hebreos, aunque el libro de Hebreos no identifica su título, pero Pablo escribió de la siguiente manera. Pablo, que era un hombre tremendo en Dios, que predicó a muchas personas, a muchas iglesias, creo que llegó a más iglesias que los apóstoles, que los demás apóstoles. Y Pablo dijo de esta manera en el libro de Romanos, búsquelo en su Biblia ahí, Romanos, libro a los Romanos, capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante. Oiga lo que dice. ¿Qué diremos pues? Se podría leer desde el 1, pero lo que quiero especificar está desde el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Usted dirá, ¿qué trabalengua es que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es, entre el bien y el mal interviene el conocimiento de la ley. ¿Cómo así? Que cuanto más yo conozco lo que conviene que yo haga, más resalta lo malo que yo haga. Si cuanto más yo conozco lo bueno que debo de hacer, lo correcto que debo de hacer, cuando hago una mínima cosa que esté mal, eso resalta más en mi mente que antes de yo haber tenido el conocimiento de lo que estaba haciendo mal. Es decir, cuando no tengo conocimiento de lo que está mal o está bien, por mucha cosa mala que yo haga, pues eso no me resalta nada. Pero una vez que tengo el conocimiento del bien y del mal, la mínima falta resalta. Es como una persona que es estimado por buena persona ante los ojos del hombre, pero una mala acción daña todo lo bueno que haya hecho. Amén. Eso lo dice la Biblia, que una pequeña mosca hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Gloria a Dios. Y dice que una mala acción daña 1000 buenas acciones que hayamos hecho. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Wow. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Es decir, que como el pecado es muerte, el pecado es muerte, para el pecado darse a conocer como lo que es pecado y es muerte, en nosotros por la ley produce la muerte, para que, wow, es algo tremendo, produce en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Oiga, ¿qué es lo bueno? La ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, la ley resalta el pecado, pero al mismo tiempo, por la ley, nosotros podemos hacer diferencia entre lo que es puro y lo que es impuro, lo que es santo y lo que no es santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, aquí es donde quiero entrar, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dos cosas tiene que saber el hombre de Dios, o la mujer de Dios. Número 1, en mí no mora el bien. Como dijo Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, versículo 18, Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, dos cosas tiene que saber el hombre de Dios o la mujer de Dios. Tengo buenas intenciones, quiero hacer lo bueno, pero en mí no mora el bien, en mí no está el bien, en mí está el mal. Aunque yo tenga buenas intenciones, aunque yo quiera hacer lo bueno, en mí está el mal, no el bien. Y lo número 2, lo que Cristo le dijo a los discípulos cuando estaba a punto de morir. Y era que Cristo sabía que iba a ser crucificado. Cristo sabía que iba a padecer, por lo que el Padre le había encomendado su misión. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que debe saber un creyente? Que en nosotros no muere el bien, sino el mal. ¿Para qué debemos saber esto? Para no confiar en nuestra propia carne, sino confiar en Dios y en su palabra y en su Espíritu que nos puede ayudar contra las fuerzas de Satanás. Amén. Y para que podamos vencernos a nosotros mismos, que somos nuestro mayor enemigo. Y número 2, que por causa de Cristo vamos a padecer. Si el Señor Jesús no hubiese sabido que Él tendría que padecer, que Él iba a ir a la cruz,
que él tenía una misión, él no hubiese tenido clara la misión de parte del Padre, cuando Satanás vino a través de Pedro y le dijo, maestro, pero que no te acontezca esto, que no te crucifiquen, Jesús hubiera cedido. Pero Jesús dijo, no, Satanás, apártate de mí, porque yo sé que tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. En otras palabras, ¿cómo Jesús hubiese podido identificar a Satanás en Pedro si Jesús no hubiese tenido claro su misión de que tendría que padecer en la tierra por causa del Padre? Asimismo, nosotros por causa de Cristo vamos a tener que padecer. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de las artimañas de Satanás? Cuando nosotros sabemos que tenemos una misión clara de parte de Dios y estamos conduciéndonos en ese propósito. Y Satanás viene con palabras compasivas, que fue como vino de Jesús, con palabras persuasivas, de humana sabiduría, con palabras que se quieren ocupar de lo terrenal y no de lo celestial. Entonces ahí nosotros vamos a decir, no, pero es que yo tengo una misión de parte del Padre, aunque yo sufra, que yo padezca humanamente, pero la recompensa en el reino de los cielos es mayor. Entonces Satanás quería impedir por esa compasión humana, a través de Pedro, que Jesús muriera para que muchos fuesen salvos por medio de Jesús. Así Satanás va a venir tratando de impedir los propósitos de Dios en nosotros. ¿Y cómo va a venir? Él va a venir tratando de conmover nuestros sentimientos, nuestras emociones. Amén. Porque en nosotros no mora el bien, sino el mal. Y lo del espíritu es contra la carne, y lo de la carne es contra el espíritu. Es decir, cuando yo quiero hacer lo de Dios, mi carne padece, mi carne sufre. Entonces, Satanás va a venir a tratar de engañarme. ¿Por cómo? Por medio de mi propia carne. A través de una persona puede ser, pero usando mis sentimientos, tratando de penetrar mis sentimientos, mis emociones, mi mente. Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Gloria a Jesús. Mi alma alaba al Cordero de Dios, poderoso Padre eterno. Amén, hermanos. Entonces, 5 puntos que quiero tratar. Amén. Quiero tratarlo brevemente para que el video no se me haga muy largo. Número 1. Todo comienza conmigo mismo. Todo comienza contigo mismo. Contigo misma. ¿Cómo así? Es saber que la vida cristiana es una vida consciente. Amén. Todo comienza conmigo mismo. Saber que la vida cristiana es una vida consciente. Yo debo saber que la vida cristiana es una vida consciente, una vida de decisión, una vida de fe, una vida del espíritu, no de la carne. La carne busca la lógica a todo. La carne se mueve por sentimiento, por emociones, por un pensamiento simplemente. La vida de fe, la vida del espíritu se mueve por decisiones aún por encima de nuestras emociones, por encima de nuestros sentimientos y aún por encima de que a veces no entendemos las cosas, pero nosotros creemos por encima de todo eso la palabra de Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, y avanzamos por encima de todos nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, confiando en lo que el Señor ha dicho. Amén. Ejemplo, por ejemplo, me siento solo, me siento desamparado, que nadie me ama, qué sé yo, pero Jesús dijo, no te desamparo ni te dejo, siempre estoy contigo. Aunque no sienta al Señor, aunque no lo vea, aunque no lo oiga, si en algún momento pasa, porque Él se va a dejar sentir en nosotros y Él se va a dejar notar, pero si hay algún momento que yo me siento así, debo decir, no, pero el Señor prometió, no te desamparo ni te dejo. Yo sé que tú estás ahí conmigo, Señor, estás aquí conmigo, aunque yo no te vea, aunque no te sienta, aunque todo parece contrario a tu voluntad en mí, aunque todo parece contrario a lo que tú me has dicho, pero por lo que tú me dijiste, yo creo que voy a vencer en esta. Amén. Todo comienza conmigo mismo. Es saber que la vida cristiana es una vida consciente de decisión, donde mi mayor enemigo soy yo mismo. Y para vencer lo que no veo, debo comenzar venciendo lo que sí veo. Amén. Es decir, cuando yo acepto al Señor Jesús, lo acepto por una decisión que tomé. Ahora, en toda decisión interviene que el conocimiento, para yo tomar una decisión, sea para bien o sea para mal.
Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Es decir, el oír la palabra de Dios me lleva a un conocimiento de las promesas de Dios para mi vida. Y eso me lleva a qué? A yo tomar una decisión consciente por encima de mi propia situación actual. Tomar una decisión confiado en lo que he escuchado, la palabra de Dios. Que Él me ofrece vida eterna. Que Él me ofrece siempre estar conmigo. Que Él me ofrece sanidad. Que Él me ofrece liberación. Que Él me ofrece una vida de libertad. Amén. Y muchas más cosas. Gloria a Dios. Entonces, para vencer lo que no veo, debo comenzar venciendo lo que sí veo. Esa es la siguiente parte del punto número 1. Para vencer lo que no veo, debo comenzar venciendo lo que sí veo. En otra palabra, ¿cómo yo puedo vencer lo que no veo si todavía no he vencido lo que sí veo? ¿Y qué es lo que yo veo? El mundo. ¿Cómo está el pecado en el mundo? ¿Qué es lo que yo veo? A mí me puedo ver. Y yo sin Dios soy un reflejo del pecado. Y aún estando en Dios, soy mi mayor enemigo para servir a Dios. Es decir, que yo mismo puedo convertirme en mi peor enemigo, puedo ser mi peor enemigo para no estar en el camino del Señor. O yo puedo decidir vencerme a mí mismo para servir al Señor. Entonces, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cada vez que usted encuentra un versículo en la Biblia que es en forma de un mandato, le está diciendo qué cosa. Tú decides si lo obedeces y tú decides si no lo obedeces. Es una decisión tuya personal, es una decisión mía personal de obedecer los mandatos de Dios, porque Dios nos da la libertad como se la dio a Adán y a Eva. Le dijo, de todos esos árboles que están en el huerto pueden comer, más de ese árbol del bien y del mal no comerán. Si comen, morirán. Entonces, ¿qué dice aquí? No ames al mundo. No ames al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Yo continuamente digo que para una gente permanecer en el Señor, tiene que amar a Dios como dice la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, tus emociones, todo tu ser tiene que inclinarse a Dios. ¿Por qué? Porque si tú no amas a Dios así, vas a ser un cristiano frío o tibio, que es malísimo eso, según la Biblia en Apocalipsis. Y si tú no amas a Dios con todo, fácilmente cualquier cosa te hace volver al mundo. Es decir, es como si tú nunca has conocido a Dios. Entonces hay que amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque si no soy capaz de amar al prójimo, tampoco soy capaz de amar a Dios. A quien no veo, porque al prójimo lo veo, pero a Dios no lo veo. Entonces, para yo vencer lo que no veo, debo vencer primero lo que sí veo. Y para yo amar a Dios que no lo veo, yo debo primero amar a mi prójimo que sí lo veo. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los mandatos siempre son decisiones que Dios nos deja a nosotros tomar. Si obedezco, no obedezco. Si obedezco, recibo los beneficios. Si desobedezco, viene la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo yo conozco si el amor de Dios está en una persona? Si esa persona por encima de todo ama a Dios y ama a su prójimo. Si no ama a Dios, si no ama a su prójimo, el amor de Dios no está en esa persona. ¿Cómo yo sé si una persona ama a Dios o no ama a Dios? Cuando una persona obedece a Dios, dice la Biblia. Porque dice la Biblia, si alguno dice que me conoce, como dice aquí, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y como dice la Biblia, el que me dice que me ama o que me conoce, pero no me obedece, el amor de Dios no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, dice aquí, primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, las pasiones juveniles, las pasiones humanas, los deseos de los ojos, todo lo que podemos ver, la codicia, por aquí entra la fornicación, por aquí entra muchísimas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es ese yo, el querer ser visto entre los hombres, el querer fama, el querer ser notado, el querer llamar la atención. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Ahí que está el punto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Santiago 4, 1 al 17. Oiga lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. Oiga lo que dice, oh almas adúlteras. Es decir, nosotros como iglesia somos la novia de Cristo, Cristo es el esposo. Cuando nosotros tenemos relaciones con el mundo, relaciones amorosas con el mundo, somos almas adúlteras porque estamos adulterando, estamos teniendo relación amorosa con un esposo que no es nuestro esposo, que es Cristo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que mucha gente está en la iglesia, pero son enemigos de Dios, porque se han hecho amigos del mundo. Amén. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él les exaltará. En otra palabra, todo es una decisión consciente de nosotros mismos, según el conocimiento que recibimos. ¿Cuál es el conocimiento que recibimos aquí? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora yo tengo que trabajar en la humildad. Yo quiero ser más humilde. ¿Cómo puedo lograr ser más humilde? ¿Cómo puedo poner en práctica la humildad? Someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pues ahora mi trabajo es someterme más a Dios. ¿Cómo voy a lograr someterme más a Dios? ¿Cómo voy a lograr practicar más lo que Dios quiere en sumisión a Él? Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Pero Dios no se va a acercar a mí primero y yo luego me acerco a Él, sino que yo debo de acercarme a Él para que Él se acerque a mí. ¿Cómo me voy ahora a acercar más a Dios para que Él se acerque más a mí? Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Yo tengo doble ánimo, déjame ver cómo lucho contra el doble ánimo, cómo puedo vencer el doble ánimo. Aflíjense y lamentense y lloren, su risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él se exaltará. Hay que humillarse ante Dios, pues déjame ver cómo yo comienzo, cómo yo voy a lograr poner por práctica la más humillación ante Dios para que Él me exalte. Número dos. Hablábamos que todo eso es por una decisión. Número 2, debo crear una disciplina de cómo vencer la carne, viviendo una vida en el Espíritu. Número 2, lo número 1 es que todo comienza conmigo mismo, es saber que la vida cristiana es una vida consciente de decisión, donde mi mayor enemigo soy yo mismo, y para vencer lo que no veo, debo comenzar venciendo lo que sí veo, que es mi carne, mis pasiones, el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que todo proviene de nuestro propio corazón que es malo. Como dijo Pablo, el bien no mora en mí, sino el mal. Número 2, debo crear una disciplina de cómo vencer la carne. Debo crear una disciplina. La Biblia dice que la disciplina al principio es motivo de dolor, de angustia, de aflicción, pero luego da fruto apacible. Amén. Y luego es para bien. Debo crear una disciplina de cómo vencer la carne. Entonces, una disciplina, ¿a qué se refiere? Un compromiso con aquello lo cual yo quiero lograr. Amén. Un compromiso diario
No es tampoco un compromiso momentáneo, una disciplina, un momento, no. Es un compromiso diario. Una disciplina está hablando de algo, una consecución, una continuación de algo diario. Amén. Debo crear una disciplina de cómo vencer la carne, viviendo una vida en el Espíritu. Por ejemplo, la disciplina de Jesús, ¿cuál era? Ir al Padre de madrugada, antes que saliera el sol, a orar 2, 3 o 4, 5 horas, no sé cuántas horas. Pasaba noches enteras de oración. Esa era una disciplina de Jesús diario. Jesús no se descuidaba ahí. Y él dijo, velen y ore para que no caigan en tentación. Porque el espíritu de la vida está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el número 2 es que debo crear una disciplina de cómo vencer la carne, viviendo una vida en el espíritu. Viviendo una vida en el espíritu. Cuando yo creo esa disciplina para vencer la carne, ¿verdad? Vivo una vida en el espíritu. Pablo dijo en Gálatas 5, 16 al 17, anden en el espíritu. Cuando Pablo está diciendo anden en el espíritu, es decir, tomen ustedes la decisión de andar en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, de su carne. No satisfagan. Es decir, ustedes pueden suprimir esos deseos, ustedes pueden sujetar esos deseos al espíritu. Ustedes pueden apagar esos deseos, como apagarlo en el ámbito, no es que no van a estar ahí, sino tomar dominio sobre ellos. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que conviene. En otra palabra, es bien fácil yo tomar una decisión de caminar un camino cuando por ese camino no hay ningún tipo de oposición, ¿verdad que sí? Pero cuando yo sé que hay un león en el camino, cuando yo sé que hay un perro bravo en el camino, cuando yo sé que hay una gran oposición en el camino, es bien difícil tomar una decisión así, ¿verdad? Entonces, tomar la decisión de andar en el espíritu, de vivir una vida en el espíritu, ¿qué es? Es hacerle frente a la carne. Es tomar el camino donde va a estar el perro guapo, el león. ¿Cuál es ese perro guapo, el león? Satanás, que va a luchar tratando de activar nuestra carne, pero en sí somos nosotros mismos quienes podemos dar acceso a Satanás y a los demonios o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo decido vivir una vida en el espíritu, yo le estoy haciendo frente a mi carne. La Biblia dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, es decir, pelean. Inmediatamente yo decido vivir en el espíritu, mi carne va a combatir contra mi espíritu y contra el espíritu de Dios en mí, para que yo no viva una vida en el espíritu. Inmediatamente yo digo voy a andar en el espíritu, yo estoy haciendo ya guerra contra la carne. Ya de por sí, ya mi carne comienza a sentirse afligida. Ya de por sí mi carne comienza a sentirse mal. Ya de por sí mi carne no quiere tirarse al piso, mi carne no quiere ayunar, mi carne no quiere orar. ¿Entiendes? Es difícil por eso crear una disciplina de oración, crear una disciplina de lectura de la palabra, crear una disciplina de decidir voy a ayunar tantos días, voy a ayunar tantas veces a la semana, ¿entiendes? O voy a humillar más mi rostro ante Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la soberbia contra la humildad contra la soberbia. Inmediatamente usted decide ser humilde, la soberbia se molestó ya. Amén. Cuando hay soberbia en usted, la humildad se aparta. Es decir, no puede haber una cosa y la otra. Siempre una va a ser oposición a la otra. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 38. Segunda de Crónicas 38. Segunda de Crónicas 38. Oiga lo que dice. No endurezcan pues ahora vuestra cerviz. Cerviz es eso, el yugo, aquí donde va el yugo. Eso es cerviz. No endurezcan vuestra cerviz como vuestros padres. Sométanse a Jehová y vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y sirvan a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Amén. No endurezcan su cerviz. La Biblia dice en un versículo, en Jeremías creo, que tienen cerviz de hierro. Mucha gente no sabe lo que es la cerviz, mucha gente no sabe lo que es los lomos. Los lomos son la cintura, amén, donde está la fuerza del hombre, donde salen los hijos. La cerviz es esto, donde va el yugo, donde se le pone el yugo a los bueyes, cuando se enyuga uno con otro. Amén. La cerviz representa, o el yugo en la cerviz representa sumisión, representa mansedumbre o sujeción a alguien más, ¿entiende? Gloria al Señor Dios Todopoderoso.
no simboliza cobardía o falta de fuerza, sino un dominio de la fuerza que ya está.